Muy buenas amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más acá al canal, soy Fede Solar, invitados todos, como siempre, a suscribirse para estar enterados del mejor contenido que tenemos para todos ustedes, ligado al mundo del rock y del metal, y si les gusta lo que hacemos ya saben que nos pueden apoyar con un like, un comentario, compartiendo este video, apoyándonos también con una cooperación a través del uso del botón del super gracias, el corazoncito con símbolo de dinero que está acá abajo en la descripción. Y bueno, yo a principio de este año, o creo que a fines de diciembre del año pasado, hice un video, me acuerdo, de los 10 discos más anticipados de, aunque sea la primera mitad del semestre. Bueno, en realidad hablaba de todo el año, pero teníamos confirmados discos que por lo pronto salían hasta abril, mayo, por ahí, ¿no? Y ciertamente uno de los más manijeados era el nuevo trabajo de los australianos Neobliviscaris. Neobliviscaris está de regreso después de varios años, creo que 7 años, si no me equivoco, o 6, no sé, las matemáticas no son mi fuerte. 2017 salió el último, 6, o 7, ustedes lo saben. Exul es el nuevo disco de Neobliviscaris, sale este 24 de marzo a través de Season of Mist, un disco con 6 canciones y 52 minutos con 5 segundos, es el cuarto disco de la banda. Bueno, muchísimo hype detrás de Neoli Viscaris. Yo a Neoli Viscaris puntualmente los conocí con su último trabajo discográfico llamado Urn, y me acuerdo que los conocí porque en el mundo del internet, donde yo ya estaba metido medio ñoñando con el metal, ya esa época estaba full, era mi primer año de la universidad, de hecho, ahí tienen. Me acuerdo que Neuli Viscaris empezó a ser tópico de conversación en todas las redes sociales y en todos los portales y lugares que yo leía de reseñas y toda la movida. Yo dije, a la verga, o sea, esta banda se ve que está haciendo las cosas de buena manera para que les pongan tanto el ojo. Y efectivamente era una banda muy interesante, o sea, es un grupo que es metal extremo con mucha influencia death metal y black metal también, pero que obviamente a su música le añade un componente progresivo que es sumamente atractivo y a su vez impredecible, ¿no? Ni de cerca creo que se puede tildar como una banda de avant-garde, pero tiene muchas cosas, algunas que otras influencias del género, algunas cositas de jazz también, y sobre todo lo que es el atractivo principal, o uno de los atractivos principales de Neuli Viscaris, son los violines del vocalista que ejecuta las voces limpias, que es Tim Harsh. Entonces, por eso había tanto hype por este nuevo disco de Neuli Viscaris. Habían salido unos singles ya, yo la verdad que no los había escuchado. Realmente ustedes saben que yo no soy una persona muy de singles y que prefiero esperar un poco el disco completo, a menos que bueno, sea una banda que me digan, che, mirá, por ejemplo, In Flames volvió a las raíces, y no. Pero bueno, vamos a comentar un poquito de qué se trata Exul. 6 canciones, obviamente Neuli Viscaris siempre nos tiene acostumbrados a tratar canciones largas, extensas, con bastantes dinámicas y obviamente con distintos momentos de protagonismo. Y en este disco ciertamente no se da la excepción. Todos los temas tienen un arranque brusco, un build-up relativamente interesante, muchos momentos de protagonismo de violines. Creo que me parece que el bajista, si no me equivoco, es nuevo en la banda, se llama Martino Garatoni. Y creo que es el disco de Neoli Viscaris en el que yo mejor escucho al bajo despuntar en las canciones. Hay algunas partes que, sobre todo en el tema Suspire, por ejemplo, que incluso el bajo, me animaría a decir que en este disco es hasta más protagónico que las guitarras. Tiene más momentos por ahí en los cuales destaca, pero ahora vamos a ver también en los que destaca la guitarra también, ¿no? Y el tema arranca con un tema llamado Ecus. El disco arranca con un tema llamado Ecus, perdón, que si no me equivoco fue el primer sencillo. Y que realmente acá, si bien el disco para mí va increyendo en cuanto a calidad, tenemos algo muy interesante que para mí siempre es el cruce de voces de Neuli Viscaris entre Tim, que es su vocalista limpio, y Xenoir, que es su vocalista distorsionado, harsh, que tiene una voz muy, como muy distintiva, no es tu típico gutural, sino tiene un dejo de voz natural muy interesante, que llegado al minuto 1 y medio, 2, creo que hay como un duelo de voces que se van solapando. Para mí esta canción de Neoli Viscaris es como un elige tu propia aventura, ¿no? Porque vos decidís a qué voz prestarle un poco más de atención, porque los arreglos van acompañando cada voz, es loco, pero no sé, como que vos sentís, ok, sigo la voz gutural, me voy por este lado, sigo la voz limpia, me voy por este lado. Es una cosa de loco. Sí hay obviamente hermosos cambios a lo largo del disco, aunque también hay algunos puntitos que para mí, a comparación de Lurn, por ejemplo, que era un trabajo un poco más corto y algo más resolutivo, con la misma cantidad de canciones, que en algunos momentos Neoli Viscari, sobre todo en Ecus y en la tercera parte de Misericordia o la segunda parte de Misericordia, como que extienden un poquito además las ideas, ¿no? Y en Ecus viene puntualmente luego del breakdown que hay al minuto 3:30, que la bata empieza a ponerse un poco más sincopada.
Llega una parte en la que hay mucho protagonismo de violín y mucha movida de ese estilo que para mí se llega a sentir como una zapada de Neuli Viscaris. Y obviamente hay pequeños dejos de progresiones en, no sé, las florituras que va haciendo la batería o en algunos movimientos de violines o lo que sea. Pero siento que este disco, a diferencia del Urn, que tenía por ahí una intención un poco más resolutiva, y que el Portal of Fight, que es realmente era un disco largo, o sea, 7 temas y 1 hora y cuarto más o menos, que lo sentía un poquito más dinámico tal vez y con las transiciones algo más efectivas que este disco, no que este disco no las tenga, ¿no? Misericordie 1, que es como es una canción que se divide en dos partes, que Neuli Viscaris también ha hecho mucho esto. Es muy buena, o sea, realmente tiene un montón de transiciones desde ritmos complejos, que siempre igual son seguibles, son baterías descompuestas, pero no hay mucha polirritmia tampoco acá, salvo en Suspire y en Graal, que también tenemos métricas que van cambiando y demás, pero relativamente es seguible el disco. Eh, y cómo este tema engancha con Misericordie 2, que realmente es una exquisitez instrumental para el deleite, cómo primero se va construyendo desde el violín hasta cómo después el protagonismo lo va adquiriendo la guitarra líder, que como con un ritmo medio yacero de batería va dibujando unas melodías en medio de la escuela de Steve Vai, ¿viste? Es un solo delicioso. Suspire y Graal son temas que también, o sea, no hay mucho para reprocharles. Realmente a nivel composición, Neoli Viscaris, como dije, si bien por ahí me gustaban un poquito más las resoluciones de discos anteriores, en este disco realmente logran plasmar esa capacidad que tienen para componer y para llevar adelante ideas complejas y empatarlas de una muy buena manera. En Suspire, como dije, por ejemplo, hay una parte en la cual el bajo destaca a tal nivel que está buenísimo, despunta mucho el bajo y hasta a veces uno lo puede llegar a considerar una guitarra más del laburo que hace, ¿no? Entonces, acá viene mi problema con Exul de Neuli Viscaris, que para mí realmente restó un par de, no sé si un par de puntos, pero restó un poquito en la experiencia de la escuchada. Como yo dije, este es un disco de Neoli Viscaris, como todos, que están muy centrados en el protagonismo de los violines, también hay buenos momentos de teclados, y obviamente en la composición en sí, en los pasajes, ¿no? Ahora bien, a diferencia de los discos anteriores de Neoli Viscaris, yo siento que esta vez la banda fue por una producción bastante más orgánica, si se me permite el cliché de la palabra, y tal vez un poquito menos artificial y con un poco menos de volumen. Hice la prueba de escuchar esto en distintas plataformas digitales, en Spotify, Deezer, en YouTube, incluso comparando los videoclips. Y sentí este disco de Neoli Viscaris con el que tenía el sonido por ahí un poco más real, quizás, y con menos volumen. O sea, por ahí Neoli Viscaris alejándose de la Loudness War. Eso para mí no es un inconveniente, de hecho son sonidos que yo disfruto, los más apegados a lo orgánico también. Pero mi problema de este disco es que, si bien esto no aplica mucho para las guitarras líderes, las guitarras rítmicas están totalmente enterradas en la mezcla. Prácticamente no escucho las guitarras, o sea, obviamente prestás atención y las escuchás y se entiende lo que hacen, pero más allá de la batería que sí está ecualizada un poquito más alto o mezclado un poquito más en la mezcla, es un disco que para mí le faltan graves, o sea, tiene una ausencia de graves, que también los graves siempre están un poco más asociados al disfrute de la música, ¿no? Y como no hay tampoco tantos momentos de riffs gordos y gruesos y más pesados, eh, digo, esto falta un poco, porque los riffs de Noli Viscaris normalmente de las estrofas o que acompañan son riffs más arriba en el mástil de la guitarra, este, con más disonancias, digamos, con acordes por ahí un poco más complejos, y que realmente no tiene tanto de esa rítmica pesada que podría llegar a tener una banda de prog como Meyuga, ¿no? Salvando las enormes distancias, nada que ver. Y además, como el bajo despunta tanto y realmente está mucho tiempo acá abajo también, o arriba del mástil, mejor dicho, haciendo sus propias florituras y arreglos, no llego a apreciar prácticamente en ningún momento los graves del disco, ¿no? Las guitarras se me pierden en todo momento y eso puntualmente para mí hace que al disco le falte un poco de energía. Y hay momentos en los que realmente lo siento. Por ejemplo, en el tema Ecus, dije que al minuto 3:30 más o menos entra una parte un poco más grave de la canción, con más machaque y más sincopado. Y ahí realmente el bajo y la guitarra se ponen a rifiar en lo más grave, ¿no? del tema. Ahí se siente justamente la contundencia de Noli Viscaris, pero no importa porque en las estrofas, en los estribillos y en esas partes me gustaría que la guitarra estuviera un poco más fuerte. Hay mucha batería, incluso me animo a decir que por momentos la voz también está un poco baja. Simplemente creo que en este caso Exul de Noli Viscaris
Yo entiendo que posiblemente quiso haber un enfoque distinto en cuanto a la producción, pero a mí realmente me pareció pobremente ejecutada la mezcla y para mí le resta un poco de disfrute a este disco. Me gustaría escuchar más las guitarras. A fin de cuentas estamos hablando de metal, que es un género que está liderado por guitarras, uno quiera o no, siempre suele ser posiblemente el elemento más importante detrás de cualquier disco. Como dije, hay momentos de guitarra líder que evidentemente ahí sí se le pone más atención, por ejemplo en la parte 2 de Misericordia, Anatomy of Quiescence, que bueno, ahí es protagónico y efectivamente se prioriza ponerla en un primer plano, ¿no? Graal también tiene un muy lindo solo de guitarra a su vez, y Anedonia es el tema que cierra, que es como un postludio, netamente liderado no es metalero el tema, por violines, por voces y por ambiente quizás. Entonces, a nivel composición, tengo que decir que igual tampoco es mi disco favorito de Neoli Viscaris. Yo me quedo con el Portal of Fire y con el Urn, que fue con el que nos conocí. El Citadel está buenísimo también, pero no por eso voy a decir que es un mal disco. De hecho, está buenísimo y hay millones de bandas que quisieran tener la habilidad de componer como Neoli Viscaris. En ese aspecto yo le daría un 9 al disco en lo que refiere a composición. Pero realmente la mezcla para mí no es la adecuada para disfrutar de este tipo de disco. La sentí pobre, la sentí falta de poder y la sentí un poco falta de energía en muchos momentos del disco que para mí eran cruciales, como para apreciar un poco más el trabajo de guitarra y que el disco tenga esa contundencia que yo creo que precisa también tener, además de lo hermoso que puede hacer o lo lindo que busca hacer el arte de Neoli Viscaris, acompañada de la parte más melódica y más violinera y más clásica, ¿no? Yo a la producción le daría un 6, y vamos a redondear el Exul de Neoli Viscaris en un... no le quiero poner un 7,50, voy a poner un 8 porque realmente la composición es muy buena, como dije, pero la producción me resta, viejo. La producción me resta. Este disco con una producción como la del Portal of Light, por ejemplo, por ahí ni siquiera bueno, no le quiero llamar artificial a la del Portal of Light, pero ni siquiera tan así más moderna, se llevaría un 9,950 este disco para mí. Pero bueno, no puedo negar que tanto a nivel composición prefiero otros discos de la banda y a nivel producción me parece lo peor que han hecho. Espero que para el próximo disco, al menos yo espero que vuelvan un poco a ese sonido que tenían anteriormente, que le hacía un poco más de justicia a las composiciones en general. ¿Qué opinan ustedes de Exul de Noble Viscaris? Los leo en comentarios. Nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Hasta luego, chao.